Buenas y bienvenidos a esta clase de RCP en el adulto básica y avanzada. Esta clase va a ser un poquito más larga de lo que es habitual en las mini clases de urgencias porque vamos a repasar toda la RCP básica y también toda la desfibrilación y los fármacos. Así que intentaremos que sea muy rentable. En los últimos meses han preguntado muchísimo de urgencias, especialmente muchísimo de RCP. Siempre ha caído una pregunta de RCP, así que tu MIR tampoco va a ser diferente. Así que vamos a por ello porque esta clase intentaremos que sea súper rentable. Este es el esquema que vamos a seguir. Vamos a decir algunas pautas de lo que es un reconocimiento precoz de una parada, explicar cómo se hace un buen masaje cardíaco y cómo hay que hacer una buena RCP y por último entraremos ya en lo más específico de este tema, que es la desfibrilación y los fármacos. Detección precoz. Vamos a ponernos que tú estás paseando tranquilamente a tu perro por tu casa y de repente el vecino de adelante se queda completamente redondo y se cae al suelo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer, aunque suene paradójico, no es una RCP y tampoco llamar pidiendo ayuda. Después de 6 años, yo creo que gritar no va a ser lo que hagas. Lo primero que tienes que hacer es protegerte a ti y al paciente, porque no va a ser ni el primero ni el último que por intentar hacer una RCP, por ejemplo, en un accidente de coche, se lo lleva al coche de atrás al no haber señalizado y protegido el ambiente. Lo primero es protegerte a ti y al paciente. Vamos a ponernos con el que el paciente no responde. Si el paciente no responde, lo siguiente que hay que hacer es llamar pidiendo ayuda. No tiene ningún sentido que tú te pongas ahí a hacer una RCP buenísima y de calidad y estés una hora haciendo RCP si nadie va a venir con un desfibrilador o con un soporte vital avanzado, porque ese paciente no va a salir adelante. Así que lo primero se llama pidiendo ayuda o se grita para que alguien llame y pida ayuda. Lo segundo, tenemos muy grabado el ABCDE para los politraumas, pero también sirve para esto. Lo primero es la A, abrir la vía aérea. Imagínate que este paciente lo único que tiene es un cuerpo extraño dentro de la boca. Bueno, pues si a ti no se te ocurre abrirle la vía aérea para ver lo que tiene dentro, ese cuerpo extraño va a seguir ahí y el paciente no va a salir adelante. Entonces, lo primero, abrir la vía aérea, asegurar que no hay nada y luego ya empezaremos con la RCP y el protocolo. ¿Cómo se abre la vía aérea? Bueno, pues la vía aérea se abre con la tracción, con la maniobra frente-mentón, recordando siempre que es muy importante no hacer esta maniobra frente-mentón cuando existe sospecha de lesión cervical. Imagínate un accidente de tráfico con un señor en una moto que tiene posible lesión cervical, porque yo que sé, tiene el cuello como sea, no puedes ponerte a hacer la maniobra frente-mentón, sino que lo que hay que hacer es la tracción mandibular. Importantísimo. Lo siguiente que hay que hacer después de abrir la vía aérea es ver si el paciente respira o no respira. Bueno, pues para ver si respira o no respira, vemos, sentimos y oímos la respiración. Recordamos esa posición que nos dicen para ver cómo se expande el tórax y para sentir cómo sale el aire y nos da en la cara. Importante, hay pacientes que muchas veces se paran y hacen como respiraciones raras. Si voy a hacerlas, por favor, no te rías, así es como suenan. El paciente se pone a hacer así. Bueno, me sale fatal, pero bueno, esto es una respiración agónica. Esto no es una respiración, esto no se considera como que el paciente esté respirando, este paciente para nosotros no respira. Y es verdad que muchas preguntas ponen naloxona, flumacenilo, pero no te preocupes que en el MIR, si te quieren decir que pongas naloxona, flumacenilo, probablemente te digan que ese paciente tiene una depresión respiratoria porque se ha metido drogas o bien porque está intentando suicidarse con benzodiazepinas o te van a dar alguna señal para que tú pienses en estos dos fármacos. Si no, no te preocupes, que lo más lógico es que te digan que el paciente no responde, no respira, que empieces RCP. Si el paciente respira y no responde, lo que hay que hacer es ponerle en posición lateral de seguridad y revisarlo cada 2 minutos. No te dejes ahí porque se puede parar. Pero recordamos, lo más frecuente es el paciente no responde, no respira, iniciamos RCP. ¿Qué hacemos con el pulso? Bueno, pues el tema del pulso es un tema súper controvertido porque algunas guías dicen que sí que hay que usarlo, sí que hay que utilizarlo, otros dicen que no. Pero bueno, como resumen, lo que se dice es que la gente que sepa coger un pulso, por ejemplo, tú que ya eres médico, tienes que coger un pulso, generalmente recomiendan el pulso central o carotidio porque es más fácil de coger, pero que no tardes más de 2 segundos en cogerlo. Es decir, si tú crees que coger el pulso te va a impedir iniciar maniobras rápido, pues que te olvides del pulso e inicies maniobras. Imagínate el caso hipotético del que el paciente no respirase, pero sí que tuviese pulso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues que ese paciente tiene un problema solamente en el pulmón, el corazón le funciona bien. Por lo tanto, estaría indicado iniciar ventilaciones y ver si el paciente sale adelante. El problema está en que si ese paciente no recupera, ese corazón se acabará parando y tendrás que hacer RCP de cualquier manera. Así que generalmente el pulso solamente se coge, salvo que sepas muy bien qué es lo que estás haciendo. En el hospital, importantísimo, hay que recordar las causas de reversibilidad de una RCP. Hay muchas causas que pueden conducir a un paciente a una parada cardiorrespiratoria, pero es importante que tú te acuerdes de ellas porque puedes revertirlas y si reviertes la causa, reviertes la parada. Por lo tanto, siempre se coge gasometría, iones, hemograma y tal en una parada en el hospital para intentar encontrar las 5 Hs y las 5 T. Recordamos, hipoxia, hipotermia, hipovolemia, alteraciones en el potasio y acidosis que va con H. TEP, tóxicos, neumotoras de tensión, taponamiento y trombo coronario por un infarto. Lo más importante de toda la presentación es esto.
Lo único que salva la vida al paciente, bueno, lo único, lo más importante que salva la vida al paciente es el masaje cardíaco. Las manos, tus manos pueden salvar vidas porque hay estudios que han demostrado que cuantas más compresiones adecuadas des, más supervivencia global existe. Así que lo más importante es el inicio rápido del masaje cardíaco. Por norma general se dice que siempre inicies maniobras de RCP, salvo que exista alguna circunstancia que te diga que no tiene sentido que las hagas. Por ejemplo, cuando existe un riesgo para el reanimador, ya hemos dicho primero protegerte a ti y al paciente. Cuando existen signos de muerte biológica, porque ese cerebro ya está muerto y no sirve de nada que el corazón le funcione, o bien cuando el paciente está en un estado terminal, ya incurable, o cuando ha dejado escrito que no quiere que se haga RCP, porque en ese sentido como que tampoco es muy ético empezar la RCP. En situaciones de grandes catástrofes, es verdad que te dicen que si no tienes ningún otro paciente, fenomenal, inicia el RCP, pero generalmente se prioriza a aquellos pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir. Y un paciente que está en parada generalmente pues no tiene muchas posibilidades y por lo tanto no son los primeros a los que atenderíamos. Y siempre se dice que si llevas más de 10 minutos en parada sin que te hayan hecho ninguna RCP, la probabilidad de supervivencia sin secuelas es muy bajita y por lo tanto no inicies maniobras. Recordamos tres excepciones que van a salir a partir de ahora siempre en la presentación, que son tres situaciones en las cuales la RCP se inicia aunque lleves mucho tiempo sin ella y que se mantiene más tiempo, que son el ahogamiento, la intoxicación por barbitúricos y la hipotermia, porque son situaciones en las cuales el cuerpo se ralentiza un poquito y por lo tanto tienes más margen de maniobra y más probabilidad de sacarlo adelante sin secuelas. ¿Cómo se hace un buen masaje? Bueno, pues un buen masaje se hace con los brazos estirados, nada de hacerlo como vemos en las películas que se ponen así y tal. No, no, no. Tú los brazos bien estirados para hacer bien la fuerza y a buen ritmo. Dicen que tienes que ir cantando la canción de Staying Alive en tu mente porque eso te marca un ritmo de entre 100 y 120 minutos, 100 y 120 latidos por minuto y que tienes que hundir el pecho a menos 5 centímetros. Pero más importante de que mires los centímetros es que te acuerdes de que tienes que hundir y reexpandir. El corazón necesita contraerse y soltarse, si no, no sirve de nada un buen masaje. Y lo más importante es que tú hagas el masaje sabiendo bien que no puedes pararlo bajo ningún concepto, salvo que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque lo que salva la vida al paciente son tus manos. El masaje salva vidas. Así que, por favor, no se para, salvo que quieras intubar al paciente, porque no puedes intubar con alguien haciendo una RCP, salvo que quieras mirar el pulso para ver si es desfibrilable o no es desfibrilable, más bien el ritmo, no el pulso, perdón, y luego, cuando llevas más de 30 minutos haciendo una RCP adecuada y el paciente no se adelante, o bien 15 minutos en asistolia. Recordamos las tres excepciones que hemos dicho antes: inmersión, hipotermia, intoxicación por barbitúricos, en las cuales la RCP se mantiene un poquito más porque el cuerpo está como más preservado. Las ventilaciones generalmente se recomienda que sea una ventilación normal, que no te pases ahí insuflando de todo el aire que puedas, toda la presión que puedas. Y si quieres intubar, si estás en el hospital y sabes cómo hacerlo, se recomienda que se haga entre la segunda descarga y la primera adrenalina, siempre y cuando el ritmo sea desfibrilable. Empezamos con lo que es más específico de este tema, la desfibrilación. Esto es lo que salva la vida al paciente una vez que se hace una buena RCP. Es verdad que se ha demostrado que por cada minuto de retraso en hacer una buena desfibrilación disminuye un 10% la supervivencia global del paciente. Entonces, no me estoy contradiciendo, no te preocupes. En una RCP básica, lo que salva la vida del paciente es el masaje cardíaco, pero en una supervivencia vital avanzada, como la que vas a hacer tú porque ya eres médico, lo más importante es llegar rápido con el desfibrilador para desfibrilar si es que se puede. Se puede desfibrilar a cualquier persona siempre y cuando tengas más de un mes. Si el niño tiene menos de un mes, no se puede desfibrilar. Y siempre, importantísimo, no separar la RCP para poner las pegatinas. Las pegatinas se ponen así, pero tú sigues haciendo RCP mientras otro le pone las pegatinas. Concepto ultra repemir, esto ya te lo sabes de memoria. Los ritmos desfibrilables son dos: fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Si no son uno de estos dos, no se desfibrila nunca. Fármacos: adrenalina, amiodarona, atropina, adrenalina, amiodarona, atropina. Y vamos a verlos característicamente cada uno de ellos y vamos a repetirlo 1000 veces para que ya no se te olvide. La adrenalina va a 1 miligramo intravenoso, 1 miligramo intravenoso y se pone en cualquier ritmo, sea desfibrilable o sea no desfibrilable. El más sencillo es el no desfibrilable, que es una sistolia, porque se pone desde el momento en el que tienes una vía. Tú ves una sistolia, le cascas la adrenalina, haces RCP, bueno, al mismo tiempo a alguien probablemente le estuviera haciendo la RCP mientras tú le pones la adrenalina, pero bueno, le pones adrenalina, haces RCP y le repites la adrenalina cada 5 o 3 minutos. Si el ritmo es desfibrilable, ya se complica un poco más. ¿Por qué? Porque tú no vas a empezar la adrenalina hasta que no la hayas descargado 3 veces. Recordamos, tras la tercera descarga pones adrenalina y ya, igual que en la otra, cada 3 o 5 minutos. Adrenalina, 1 miligramo intravenoso, ritmos desfibrilables tras la tercera descarga, asistolia se pone inmediatamente. La amiodarona, que ya la han preguntado en el MIR 2019, solo se pone en ritmos desfibrilables. Se pone tras la tercera descarga. Recordamos, la tercera descarga pondremos la adrenalina y después de la adrenalina irán 300 miligramos de amiodarona. Si aún así tampoco sale, en la cuarta descarga se ponen 150 miligramos de amiodarona y por último una perfusión de 900 miligramos en 24 horas. Recordamos, amiodarona, solo ritmos desfibrilables. La atropina es algo bastante anecdótico, generalmente no se suele utilizar en una RCP habitual.
Se utiliza cuando existe asistolia o actividad eléctrica sin pulso cuando latidos menos de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque la atropina generalmente lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco. Lo que hace aumentar es la frecuencia cardíaca. Se suele utilizar, por ejemplo, en bradicardias. Pero bueno, como lo han preguntado en el MIR 2019, nosotros lo traemos aquí. Repasamos rápidamente. Si tenemos un ritmo desfibrilable, descargamos y tras descargar empezamos con la RCP. No te pongas a ver cómo está el ritmo después de la descarga. Descargamos RCP 2 minutos y volvemos a mirar el pulso. Si ese ritmo es desfibrilable, volveremos a descargar. Si se ha salido ya ritmo sinusal, fenomenal. Si sigue siendo desfibrilable, desfibrilamos, volvemos con RCP 2 minutos, volvemos a mirar el ritmo. Si ese ritmo todavía no está en ritmo sinusal, descargaremos otra vez y seguiremos haciendo RCP, preparando ya la adrenalina y la miodarona. Esta es una forma más visual de verlo. Lo verde es la RCP, que veis que no se para salvo para mirar el ritmo. Damos una descarga, damos 2 descargas, damos 3 descargas y tras la tercera descarga, adrenalina 1 miligramo intravenoso y la miodarona 300 miligramos y luego 150. Si el ritmo no es desfibrilable, no va a servir de nada que le desfibrilemos. Así que nada, iniciamos la RCP mientras otro prepara la adrenalina, le cascamos la adrenalina, seguimos con la RCP y cada 3 o 5 minutos le pondremos la adrenalina. Mucho más sencillo, no hay que desfibrilar aquí, no hay ningún rayo, por lo tanto simplemente seguimos con la RCP y añadimos adrenalina. Pregunta MIR 2019. Hubo que anularla porque no tenía ningún sentido. Era una mujer que estaba en parada cardiorrespiratoria, le habían dado una única descarga y nos decían que qué fármaco habría que utilizar. Bueno, pues en una primera descarga no se utiliza ningún fármaco. El primer fármaco que se mete es la adrenalina, que generalmente se mete en la tercera descarga, y si no, la amiodarona. Pero en este caso no nos daban la opción de adrenalina, solo de amiodarona. La atropina no se utiliza en un ritmo que es desfibrilable. Recordemos, solamente se meten fármacos en un ritmo desfibrilable tras la tercera descarga. Esta fue la pregunta de 2018, donde nos quedaba claro que la adrenalina es la que se utiliza en cualquier tipo de RCP, ya sea desfibrilable o no desfibrilable. Nos ponían ya la atropina y la miodarona que nos preguntaban en el MIR 2019, así que probablemente también caiga en vuestro examen. Este es el esquema que he utilizado para preparar toda la presentación. Está muy bien para que lo repaséis y con esto terminamos. Muchísimo ánimo, que tú puedes.